Si se apaga y otra cosa ya. Ya estás. Gracias. Haz bajo la mano. Entonces, tenemos de la disfunción y falla del ventrículo derecho, que igual no es lo mismo, sobre todo por la clínica. ¿Verdad? La disfunción obviamente hace referencia a los parámetros que se ven mermados durante la función ventricular derecha, y como tal, la falla como tal, conocida como insuficiencia, aquel trabajo ventricular derecho que ya no cumple con las demandas del gasto cardíaco. Entonces es como se le define como tal insuficiencia. La agenda que nos vamos a llevar el día de hoy es una pequeña introducción, anatomía, fisiología, fisiopato, evaluación del paciente con falla del ventrículo derecho, manejo del paciente con falla del ventrículo derecho y preguntas, comentarios. El pronóstico, preguntas, comentarios y conclusiones al final. Bueno, vamos a ver la introducción del ventrículo derecho y por qué lo nombran que estuvo o casi siempre fue eclipsado, ¿verdad? Por la importancia del ventrículo izquierdo. Desde 1616, pues ya Sir William Harvey decía que el ventrículo derecho está hecho para transmitir sangre a los pulmones, no para nutrirlos como tal. Pero desde entonces, de 1616 hasta la fecha, pues estudios se centralizaban más que nada en el ventrículo izquierdo, dado que incluso se estaban preguntando desde 1900 a 1950, tras estudios en perros, donde pues, prácticamente cauterizaban o dañaban la función de la pared del ventrículo derecho, que realmente no había cambios a corto plazo en la función ventricular dado bueno, de los perros precisamente. Entonces ellos dijeron, pues, si en verdad el cuerpo podrá funcionar sin el ventrículo derecho. Posteriormente, cardiocirujanos reconocieron su importancia al evaluar los procedimientos para paliar la disfunción en el ventrículo derecho, y empezaron a reconocer pues, de que prácticamente pues, es muy importante el ventrículo derecho, sobre todo para que el ventrículo izquierdo pues, trabaje bien y adecuadamente. Arriba del 1970 pues ya se centralizaron la importancia del ventrículo derecho en pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda, infartos del miocardio, con cardiopatía, miocardiopatías o cardiopatías congénitas y hipertensión arterial pulmonar. Las definiciones como tal se han encontrado en varias bibliografías, como la definen como un síndrome clínico complejo. Como tal, la definición de la insuficiencia del ventrículo derecho como tal es un síndrome clínico complejo resultado de trastornos cardiovasculares, estructurales o funcionales que afectan la capacidad del ventrículo derecho de rellenar o expulsar sangre, y que requiere de asistencia mecánica o farmacológica para aumentar el gasto cardíaco, y que obviamente como tal produce síntomas. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, una red muy estrecha, ¿verdad? De cómo es un sistema de circuito cerrado del ventrículo, o sea, cómo funciona como tal para el gasto cardíaco un sistema de circuito cerrado, que tal parece que cualquier volumen sistólico que emita el ventrículo derecho a la circulación pulmonar al ventrículo izquierdo, y este es el mío, es prácticamente el mismo. En teoría, si no hubiera un daño a nivel de la válvula disculpidia resucitante, el mismo volumen sistólico que estuviera ejerciendo el ventrículo derecho tendría que ser el mismo volumen del ventrículo izquierdo. Siempre se ha hablado mucho de esa diferencia, que el ventrículo derecho como tal, por tener mayor capacidad de recibir volumen y manejar el volumen, tiene una fracción de eyección más acortada que el ventrículo izquierdo, precisamente porque con pocos cambios de acortamiento del ventrículo derecho puede dar la capacidad de volumen que requiere el ventrículo izquierdo. Pero en teoría, en cantidad de números, viene siendo prácticamente lo mismo en teoría. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí en la definición que, bueno, un paciente que se presenta con disnea de esfuerzo, discapacidad de ejercicio reducida, distensión venosa yugular, hepatomegalia, asitis y edema periférico, pues nos va a dar prácticamente asociado pues, enfermedades como hipertensión pulmonar, enfermedad pulmonar como tal, hablando por ejemplo de tromboembolismo pulmonar, EPOC, aumento de la fibrosis de los pulmones, envejecimiento y el sexo masculino como tal, pues entre estos factores asociados que se correlacionan a los síntomas y daños de datos de enfermedad estructural, nos hemos dado pues prácticamente cuenta que ya sea esto produce un exceso de presión que vence la capacidad contractil del ventrículo derecho para mantener el mismo esfuerzo sistólico, y esto entra pues prácticamente un mismo círculo vicioso. Hablando de todos esos síntomas, prácticamente del lado izquierdo pues tenemos las alteraciones estructurales funcionales cuantificables,
por medio de ecocardiografía e incluso por medio de cateterismo derecho, con los cuales nos dicen pues tenemos esos síntomas, esas enfermedades, y tenemos parámetros que nos hablan de disfunción estructural circular, y prácticamente tenemos la definición de lo que es la insuficiencia del ventrículo derecho. La comparación, por ejemplo, de la definición de una disfunción del ventrículo derecho, que son anomalías de llenado y contracción sin referencia a algún signo o síntoma de insuficiencia cardíaca como tal. Y pues del lado derecho tenemos ciertos marcadores pronósticos, ¿verdad?, de disfunción del ventrículo derecho asociados con un estado clínico y con el pronóstico, ¿no? Hablando de anatomía y fisiología, pues recordemos que a diferencia del ventrículo derecho, a diferencia del ventrículo izquierdo, que el ventrículo izquierdo es como una elipse, un cono muy bien estructurado, el ventrículo derecho al contrario tiene varios accidentes anatómicos dentro del ventrículo derecho que por tal también infieren mucho en las estimaciones por medio de ecocardiografía, complican prácticamente la medición, sobre todo porque es trabeculado, a diferencia del ventrículo izquierdo, que no cuenta con esas trabeculaciones, con esos márgenes, sobre todo el septo marginal, la banda moderadora, la cresta supramarginal, que no tiene el ventrículo izquierdo, y que pues igual eso complica un poco la estimación dentro de la delimitación de lo que es el volumen y las áreas del volumen del ventrículo derecho. Hay que considerar que tiene consideraciones anatómicas, son 3 regiones anatómicas, por ejemplo lo que es la entrada, el ápice y la salida. La entrada, que como tal hace referencia a lo que es el área valvular de la área valvular de la válvula tricúspide, pues tenemos esa parte que es como la entrada, el ápice, que es un ápice pues prácticamente es una porción trabeculada, todo lo que es la pared y el ápice, y la salida, que es prácticamente del infundíbulo, la salida de la arteria pulmonar. Y como vemos, el aparato valvular tiene como un esqueleto fibroso que en conjunto la válvula mitral, la válvula tricúspide y lo que es la válvula aórtica están en contigüidad. A diferencia de lo que es la válvula pulmonar, que se encuentra prácticamente separada de la válvula tricúspide y tiene una forma y está separado, lo cual pues también eso provoca que se considere como una parte diferente, una tercera parte del ventrículo derecho, sobre todo porque hay ciertas malformaciones congénitas, como la patología de Epstein, donde se apicalizan las estructuras valvulares e incluso las estructuras bicamerales, que pues estas partes no parece que como si no tuviesen un nacimiento embriológico igual que lo que sale de lo que es el esqueleto del anillo fibrosos que está de este lado y que guarda correlación con una válvula separada al resto. Sobre todo, como les digo, pues la disposición valvular, el desplazamiento de la válvula septal y la superficie del endocardio trabeculado, crestas y bandas musculares, y obviamente el tracto de salida, que pues es otro componente diferente. Macroscópicamente pues tenemos aquí macroscópicamente pues tenemos aquí que hay delimitaciones del ventrículo derecho por el anillo de la válvula tricúspide y por la válvula pulmonar en 3 componentes. Pues, tenemos la entrada, la válvula tricúspide, cuerdas tendinosas y músculos papilares, la otra parte del miocardio apical trabeculado, y el infundíbulo pues es la recta de salida como ya habías comentado. Prácticamente el grosor del ventrículo derecho no es de la misma manera que el lado izquierdo no es similar en cantidad. El grosor del músculo del ventrículo derecho es mucho menor que el del ventrículo izquierdo, por lo cual también hace inferencia, ahorita lo vamos a ver en la fisiopatología, que es un quinto, algunas otras referencias, ¿verdad? Lo hacen a un sexto de lo que es el grosor, y tanto las presiones que maneja o que tiene que vencer. Se correlaciona que la presión sistólica de la presión arterial sistémica es de 120 aproximadamente a nivel del ventrículo, que vence hacia la aorta esa presión de poscarga. A nivel de las arterias, de las resistencias pulmonares, es muchísimo menor que la presión de las resistencias sistémicas. Por lo tanto, se refiere que el ventrículo derecho no lucha contra esa resistencia al igual como lucha el ventrículo izquierdo.
El ventrículo derecho lucha solamente contra un quinto de esa fuerza por la presión de la arteria pulmonar, que prácticamente está por ahí de los 16 a los 24, y que no es lo mismo. Entonces el ventrículo derecho está más adaptado a resistir la carga, o sea, a manejar el volumen, a manejar las presiones. Un aumento de presión de manera aguda haría claudicar fácilmente el ventrículo derecho, porque no está acostumbrado el ventrículo derecho a manejar tales cargas, tal poscarga, ¿verdad? Entonces en padecimientos donde hay tromboembolismo pulmonar, donde hay un cortocircuito de entrada como una ruptura de un tabique que entra de izquierda a derecha, una entrada muy alta de volumen, podría manejarla mucho mejor que el aumento de presión que debido de un tromboembolismo pulmonar. Y bueno, lo que son las paredes, también hay otra separación por pérdida de paredes, donde se conoce la pared lateral, anterior e inferior como referencias anatómicas, o por secciones basales, medias, apicales de cada uno de los segmentos. Tenemos también que la disposición de las fibras del ventrículo derecho no son mismas que las del ventrículo izquierdo. Normalmente las fibras del ventrículo derecho están conformadas principalmente por fibras longitudinales, que son los que nos van a permitir un acortamiento de lo que es la base del anillo hacia el ápice, es una contracción longitudinal, y fibras circunferenciales que nos dan el acortamiento del engrosamiento sistólico, donde hace prácticamente la expulsión de las paredes hacia el infundíbulo, a comparación del ventrículo izquierdo, que tiene disposición de tres formas diferentes de haces musculares, longitudinales, circunferenciales y perpendiculares, que normalmente tienen una forma de contracción en cadena que nos hace prácticamente ese tipo de sincronización. Hablando de fisiopatología, pues prácticamente les comento. Recibir el retorno venoso sistémico y bombearlo hacia las arterias pulmonares es prácticamente lo que el ventrículo derecho está adaptado para hacer. Está conectado en serie, o sea, como les comentaba al principio, está obligado a bombear el mismo volumen sistólico efectivo. Lo mismo que expulsa el ventrículo izquierdo sería en teoría en un sistema de circuito cerrado, teóricamente el mismo volumen que tendría que estar retornado del siguiente lado. Obviamente hay ciertos determinantes, como vimos, del gasto cardíaco, como retorno venoso, y muchas cosas tienen que ver a nivel de las arteriolas, de la capacitancia de las venas, que quizá pueden hacer ciertos secuestros en estados patológicos en los cuales pues igual no podría llegar el mismo gasto cardíaco de retorno venoso, pero sería por una cuestión de retorno venoso y no tanto por la cantidad de volumen sanguíneo que en ese momento se está emitiendo. Una onda de contracción de entrada de 20 milisegundos, el miocardio trabeculado 25 milisegundos, y infundido más o menos como unos 50 milisegundos, lo que nos hace esa onda de contracción. 25, 25 y 50 milisegundos, lo que nos hace esa onda de contracción desde lo que es el anillo de la base tricuspidia, de la base del ventrículo derecho hacia el ápice y hacia el infundíbulo. Es una contracción de dentro, contracción longitudinal principalmente, y en los puntos de unión. Y esos puntos de unión prácticamente hacen referencia a donde se insertan los haces del ventrículo izquierdo, y es donde normalmente se hace como de manera sincrónica la contracción de ambos ventrículos. Por una parte, donde el ventrículo izquierdo, las haces de los músculos del miocardio del ventrículo izquierdo, donde se unen a nivel del lado derecho, que permite esa sincronización y el efecto de bomba que normalmente está destinado a hacer el miocardio, el corazón como tal. Las presiones del ventrículo derecho son más bajas, conectado a un sistema vascular pulmonar de baja resistencia y una alta distensibilidad. Y obviamente la función sistólica, la contractilidad, la precarga, la poscarga y el rendimiento por la frecuencia cardíaca, sincronía, relación, fuerza, intervalo, interdependencia ventricular. Todos estos factores prácticamente afectan la función sistólica del ventrículo derecho, como vamos a ver más adelante. Y bueno, también hablando de fisiología, la área normalmente mayor profundidad del ventrículo derecho está otorgada por la arteria coronaria derecha, para tener en consideración sobre todo en estados patológicos en los cuales pues, en infartos derechos nos puede estar afectando, o inferior, nos puede estar infectando lo que es la pared libre del ventrículo derecho y generando problemas de contractilidad del volumen del miocardio. Pero como vemos, como tiene menor cantidad de tejido cardíaco, también es mayor resistente a la isquemia y hacia la necrosis a comparación del ventrículo izquierdo, lo cual es el ventrículo derecho es un tejido bastante noble para poder recuperarse de los infartos, sobre todo porque maneja tejidos cardíacos menores.
Y por eso también no se le había visto demasiada importancia al ventrículo izquierdo, al ventrículo derecho, a comparación de los estudios previos donde se le había ignorado. Y bueno, tenemos la regulación de la función del ventrículo derecho, ¿verdad? Que normalmente pues está regulada por la frecuencia cardíaca, el mecanismo de la contractilidad del mecanismo de Frank-Starling y el sistema nervioso autónomo, como ya hemos repasado en las clases de lo que es el gasto cardíaco y la medición. Y aquí están ciertas comparaciones normal del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, tanto estructuralmente como funcionalmente. Y como les comentaba, tanto la fuerza, que es más elíptica del lado izquierdo que del lado derecho, y bueno, los volúmenes que manejan aproximadamente. Y bueno, sobre todo la resistencia a la isquemia, que me comento, es mejor o más tolerada del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo por las funciones que les comento y la adaptación al estado de enfermedad. Se adapta mejor a los cambios de volumen y a la sobrecarga de volumen que a la sobrecarga de presión. Cuando pues, obviamente está de manera crónica el ventrículo derecho adaptándose a los cambios y aumentos de presión como una hipertensión arterial pulmonar del tipo 4 por tromboembolismo crónico, ¿verdad? O aumentos crónicos de la presión arterial, se empieza a engrosar mayor, se pone a hacer más grueso el ventrículo derecho, compensando las resistencias que le otorga la poscarga. Entonces empieza a tener un patrón de adaptación, de remodelamiento, lo cual pues nos va a dar esos cambios estructurales del ventrículo derecho, que también vienen al final al mermar la función y el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. Cuando hablemos ya de interdependencia de lo que es el tabique y el septum interventricular, vemos que también tras una sobrecarga de volumen, un ventrículo derecho distendido con aumento de volumen, viene a afectar el ventrículo izquierdo por la interdependencia del tabique. O sea, el tabique avienta o invade el ventrículo izquierdo, ¿verdad? Generándole al ventrículo izquierdo menor capacidad para recibir el volumen sistólico y tener una mejor eyección del volumen sistólico. Y obviamente, si tumbas el volumen sistólico, afectas el gasto cardíaco. Caso contrario, también cuando hay una sobrecarga de presión, ¿verdad? También hay una interdependencia del septum. Nada más que una se da en sístole y otra se da en diástole del ventrículo izquierdo. La que se da en sístole tiene que ver en lo que es la interdependencia por volumen, y la que se da en diástole tiene que ver con la afectación en presión. Y bueno, tenemos aquí en la fisiopatología que la disfunción es secundaria A, ya sea sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen, sabiendo antedicho que tolera mejor el volumen que la presión. Y obviamente con alteraciones del miocardio derecho, o sea, como tal el músculo, la capacidad contráctil, dado una miocardiopatía, ya sea por infiltración, una miocardiopatía dilatada, por cardiopatías congénitas, etc. Y obviamente lo más crónico, infartos, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial pulmonar, tromboembolismo pulmonar. En un ventrículo derecho que no ha sido precondicionado, ¿verdad?, para trabajar con mayor trabajo sistólico y expulsar todo su volumen ya sea, sistólico contra una poscarga patológicamente elevada, tenemos un ventrículo derecho dilatado, tenemos un ventrículo derecho con hipocinesia, no tanto porque se haya infartado una pared, sino porque vence el mecanismo de Frank-Starling, ya por mayor capacidad de estiramiento tenga la fibra contráctil, ya vemos que no se da ningún movimiento. Es un ventrículo derecho dilatado, hipocinético, con desplazamiento del septum y haciendo esa interdependencia ventricular. Esa sobrecarga de volumen también crónica, no porque la tolere mucho mejor que la presión, lo que nos hace el cambio de volumen crónico o altas grandes cantidades de volumen, lo que nos hace es una dilatación del anillo tricuspidio, y posteriormente en la dilatación y el remodelamiento del anillo tricuspidio nos va a mermar aquí la insuficiencia, ya nos va a presentar una insuficiencia tricuspidia. Es decir, que al momento del volumen de lo que es la sístole del ventrículo derecho, pues tiene un regurgitamiento, hay una regurgitación de sangre de la aurícula hacia el ventrículo derecho, ¿verdad? Y cambios de presión ahí creo que sigue mermando más la función y un círculo vicioso, como lo vemos al principio. Y por último, pues la presión de llenado elevada y una eyección anterógrada reducida de ambos lados del corazón, pues va a mermar al final lo que es el gasto cardíaco. Y como les comentaba, en la presión arterial de lo que es el ventrículo izquierdo tenemos 120 y una presión distólica de 0 ahí en el punto del ventrículo izquierdo, que tiene que luchar contra una poscarga de 120 contra 80. A comparación del ventrículo izquierdo, que prácticamente tiene una presión sistólica aproximadamente 25, ¿verdad?, que tiene que
luchar contra una poscarga de 25, 120 y 125, pues más o menos es como un quinto. Y por eso también el miocardio del lado derecho es más grueso, ¿verdad?, que del lado izquierdo. Por eso, por ende, si aumenta mucho la poscarga de las resistencias pulmonares, va a claudicar y va a tronar más fácil el ventrículo derecho que el ventrículo izquierdo. Entonces por aquí tenemos una forma esquemática de revisar la disfunción del ventrículo derecho y los diferentes mecanismos que afectan el funcionamiento adecuado del ventrículo derecho para seguir otorgando un adecuado funcionamiento hacia el ventrículo izquierdo, o sea, estar dando la poscarga necesaria, el gasto cardíaco necesario para que no se merme el gasto cardíaco global. Tenemos los efectos del insulto patológico en la parte de arriba, sobrecarga ventricular, ya sea presión o volumen, ¿verdad? Tenemos isquemia miocárdica, enfermedad miocárdica, háblese miocardiopatías o cualquier otro tipo de miocardiopatías que mermen la contractilidad, y obviamente defectos congénitos complejos, hablando sobre todo más del área pediátrica, pero hay unos que avanzan hasta adultos, la edad adulta, como las patologías de Epstein y algunos otros cortocircuitos que pueden llegar hasta la vida adulta. A lo mejor no nos toca mucho, pero en cardiología sí nos tocó percibir muchos CIA y aparte muchas patologías de Epstein. Corazones con un ventrículo, una aurícula superagrandada y un ventrículo derecho muy chiquito, que también no manejan muy bien las cuestiones de la sobrecarga. Y bueno, ante el daño o el estrés miocárdico, pues obviamente existe un remodelamiento ventricular, cambios neurohormonales y citoquinas y activación de citoquinas, que normalmente últimamente las investigaciones van más a todo lo que pasa a nivel de la activación neurohormonal, que nos produce una mayor cantidad de remodelamiento y alteración de expresión de genes, y bueno, obviamente el daño al tejido miocárdico y la perpetuación del daño, lo cual todo esto nos va a dar pues, un ventrículo derecho disfuncional. Todavía quizás no al llegar al momento de insuficiencia, quizás no a este punto que nos llegue a mermar la capacidad del ventrículo derecho para suplir las demandas antes de otorgar los síntomas. Y pues nos dan, obviamente con esa disfunción ventricular ya vimos la sobrecarga, el aumento del volumen, la hipocinesia, todo ese tipo de disfunciones nos van a dar alteraciones como la interdependencia ventricular del septum, que ya nos va a afectar tanto en sístole como en diástole, dependiendo de qué se trate, de volumen o de presión hacia el ventrículo izquierdo. Disfunción sistólica, ¿verdad? Produciendo también mayor capacidad y cantidad de arritmias, tanto auriculares como ventriculares. La disfunción diastólica, dándonos obviamente acá un componente congestivo y intercambios de derecha a izquierda, shunts, de derecha a izquierda. Y pues, con todo esto pues nos va a dar aparte una disfunción sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo, bajo gasto cardíaco, hipotensión, los shunts, lo que es congestivo, y obviamente acá compresión de lo que es el miocardio del ventrículo, con una hipertensión arterial pulmonar, el aumento de lo que es el cambio de lo que es las presiones dentro del mismo miocardio también hace los mismos efectos al momento de lo que es la perfusión miocárdica en la diástole, que también nos producen problemas a nivel de la circulación. Falla la circulación, isquemia miocárdica, hipoxemia y obviamente un corazón congestivo. Y estos son los mecanismos específicos y causas de la falla del lado derecho, las que son por presión, las que son por volumen, ¿verdad? Y las que son de causas secundarias que merman la contractilidad, como la sepsis y las demás que ya hemos comentado. Y aquí está la activación neuronal, que se presume participa, ¿verdad?, en la apoptosis y el remodelamiento cardíaco posterior al daño del insulto, de la disfunción miocárdica, que genera el incremento reduce la perfusión sistémica, esta activación neuronal que nos da aumento del remodelamiento cardíaco, apoptosis, necrosis, muerte celular y obviamente mayor disfunción miocárdica con alteración del remodelamiento. Y aquí está el fenómeno del Verheyen invertido, prácticamente, creo que no sé si se alcanza a reproducir o si se pasó el video, ¿verdad? Sobre lo que es en el lado A tenemos un ventrículo derecho sobrecargado de volumen, como lo comentaba, con la interdependencia del septum, y del lado B tenemos ya un ventrículo derecho posterior a una descarga de volumen tras el uso de diurético, y cómo cambia prácticamente
el área de estrés del aplanamiento del septum que se mete hacia el ventrículo izquierdo a comparación del ventrículo derecho en la parte de arriba que se mete, todo eso viendo a través de una parasternal eje corto. Otra foto de lo que es la interdependencia ventricular, un corazón normal y un corazón con interdependencia ventricular. La forma del ventrículo derecho con una D, en forma de D por la pared del tabique que forma pues, el palo largo de la D, que les comentaba, pues en un aumento de intercambio de volumen, al momento de que este volumen del lado cardíaco, el ventrículo derecho se eleva tanto, hace una invasión, o sea, con el aumento de la presión, hace que el septum invada el ventrículo izquierdo y lo comprima, no permitiéndole bien pues una adecuada movimiento del ventrículo izquierdo que haga bien el trabajo. Y como vimos también la poscarga incrementada, todo aquello que nos aumenta la resistencia pulmonar, vascular pulmonar, nos va a impactar prácticamente en el gasto cardíaco y en la capacidad del ventrículo derecho de vencer esa poscarga, que pues se ha visto prácticamente en el mismo tipo de presión. Esa es la presión, las resistencias venosas vasculares pulmonares, y un aumento lineal de la presión también afecta afecta el gasto cardíaco conforme va aumentando las presiones prácticamente por lo que es la presión relativa pulmonar. La poscarga incrementada pues también se nos da prácticamente también compromete también el ventrículo, los cambios del ventrículo, sobre todo por la disección auriculoventricular que nos pueden determinar, ¿verdad? Y las arritmias pues también merman esa función contráctil. Como vimos, causas, sobre todo lo que es de sobrecarga de presión y volumen, presión, hipertensión pulmonar, estenosis depresión, hipertensión pulmonar, estenosis, atresia de la pulmonar y valvular y arterial pulmonar también estenosis. De volumen, pues es todo lo que entre de cortocircuito izquierdo-derecho, como las comunicaciones interauriculares, el seno coronario sin techo, que tiene que ver un poquito más con los problemas congénitos, a excepción pues de insuficiencia tricuspidia o pulmonar. Y obviamente a nivel del miocardio, como les dije, cardiopatía isquémica, miocardiopatía, trasplante cardíaco y disfunción del injerto. Y esas son las diferentes fases también de lo que es la falla crónica del ventrículo derecho y sus diferentes manejos, pero vamos a ver más adelante por separado. El abordaje diagnóstico, obviamente tenemos que un paciente con una condición clínica que aumente o haga fallar el ventrículo derecho, ¿verdad? Hipertensión pulmonar, ya sea del grupo 2, 4, 3, cardiopatía isquémica del paciente, una miocardiopatía, más un inicio de síntomas y signos como por ejemplo la disnea de esfuerzo, la fatiga, incuritación yugular, ascitis, hepatomegalia y edema periférico, más datos de falla de corazón derecho. Tras ese inicio y esa sospecha, pues empezamos la evaluación inicial, que obviamente siempre lo recomiendan todo el tiempo, que la historia clínica, la exploración física, el electrocardiograma, 2 derivaciones, radiografía de tórax y laboratorio como tal, lo que son biomarcadores de daño miocárdico, BNP, y lo que es el ecocardiograma. La historia clínica y exploración física es obviamente para encontrar datos de sobrecarga derecha y disfunción del ventrículo, sobre todo si nos aparecen ruidos anómalos, soplos de insuficiencia tricuspidia, un soplo a nivel de la pulmonar, un S3, un S4 que tienen que ver más con falla de corazón como bomba en cuanto a lo que es difusión sistólica o diastólica, depende del tipo de ruido. Electrocardiograma de 12 derivaciones para ver en el electrocardiograma de 12 derivaciones pues si hay cambios a nivel de que nos oriente cambios en el ST pues, y sobre todo en la onda T, que nos hablan sobre el trastorno de la repolarización y sobrecarga del ventrículo derecho, desviación del eje hacia el lado derecho, bloqueo de rama derecha y lo que nos pueda hablar sobre ese sentido. La radiografía de tórax es más que nada para el abordaje de la disnea y identificar otro tipo de causas de disnea. Laboratorio y ecocardiograma. La evaluación adicional obviamente es pues con resonancia cardiovascular, la tomografía cardíaca y pues estudios de perfusión con gammagrafía con radionucleótidos.
Sobre todo esto es cuando pues prácticamente tenemos limitaciones en el ecocardiograma por cómo está predispuesto el corazón y el ventrículo derecho atrás del esternón, que es una de las, como la mala ventana que nos puede dar la ecocardiografía y que nos puede un poquito mejor hacer buenas estimaciones del ventrículo derecho. Aún así, el ecocardiograma es como el estudio inicial y de elección para hacer una evaluación funcional, ¿verdad? Bueno, estructural y funcional, tanto en sístole como en diástole, por estimaciones no invasivas. Entonces tenemos pues aquí, ¿verdad? Historia clínica, disnea, fatiga, sensación de constipación, dolor en cuadrante superior derecho, hiporexia, síndrome de malabsorción. Sobre todo en este punto hay que considerar que en este caso se presenta mucho lo que es la cataxia cardíaca o la mala absorción, que nos da que por la congestión de las vísceras y el aumento del edema a nivel del intestino también aumenta ese espacio prácticamente de función intestinal de absorción y nos va a mermar también tanto la nutrición. Vamos a encontrar pacientes con hipoalbuminemia, con síntomas de mala absorción y obviamente también con constipación, a veces con diarrea, sobre todo por la mala absorción. Y bueno, a la exploración física, edema periférico, aumento del perímetro abdominal, inclutación yugular, a la maniobra o incluso hasta sin la maniobra se puede ver inclutación yugular, insuficiencia tricuspidia significativa, la citis, un ST respirofásico, soplo de la regurgitación tricuspidia y elevación del ventrículo derecho, un fuerte componente del segundo ruido cardíaco, que son las cosas que podemos encontrar en la exploración física que nos pueden ayudar a determinar cómo está la condición de ese ventrículo derecho. Electrocardiograma y radiografía de tórax, ya lo hemos dicho, sobre todo para detectar datos indirectos sobre estimaciones de las mismas variables que ya encontramos en valorar hipertrofia del ventrículo izquierdo aplicada al derecho nada más, para considerar si trae hipertrofia en el ventrículo derecho, bloqueo de rama, como convención de división del eje y fibrilación auricular. Radiografía para abordar otros casos de disnea. Laboratorio, troponina, biometría BH, química, electrolitos, PPH, enzimas, para ver el grado de disfunción y afectación a otros órganos, sobre todo los que van por congestión venosa. Y el ecocardiograma, que casi siempre en el ecocardiograma pues estamos obligados, y bueno, los ecografistas que se dedican a los cardios ecocardiografistas ya tienen como de manera rutinaria no ignorar el ventrículo derecho y hacer las estimaciones también sobre el ventrículo derecho en una evaluación rutinaria. Pero de entrada se recomienda en la evaluación por ecocardiograma, pues evaluación de la estructura y la función del ventrículo derecho, tanto en sístole como ver las funciones en diástole, la función en diástole, que esto puede sugerir posibles causas de la disfunción. ¿Por qué? Porque a pesar de que encontremos la disfunción del ventrículo derecho y sepamos que el ventrículo derecho está mermando la condición clínica del paciente, el tratamiento vamos a ver que va dirigido hacia la causa. Así podemos dar soporte con inotrópicos, con diferentes dispositivos de asistencia ventricular que apenas está en boga, la salida de nuevos dispositivos de asistencia ventricular que mejoren el rendimiento del ventrículo derecho, y hacer temporalmente o esperar el trasplante cardíaco, pero lo que así casi siempre te van a orientar es que se atienda a la causa, entonces muchas veces nos pueden presentar de la nada. La evaluación adicional, pues obviamente si tenemos por el ecocardiograma, ¿verdad? Después de evaluación, ventrículo derecho, valor tricúpide pulmonar y la arteria pulmonar, si tenemos, es preferido la resonancia magnética cardiovascular de preferencia, no es como digamos lo ideal por la cuestión de lo que es los costos, no se tiene la disponibilidad, aunque nos da un poquito mejor margen de lo que pasa en lo que es en los tejidos y se puede estimar también con mayor efectividad por los cambios o por la anatomía propia del ventrículo derecho, una mejor estimación del volumen sistólico y una mejor estimación de gasto cardíaco. Por la resonancia magnética, la cardioresonancia magnética, que en comparación de otro estudio, no es fácilmente disponible en todos los centros. Entonces, aunque sea preferida en algunas situaciones, sobre todo cuando tienen una mala ventana ecocardiográfica, hice una cardioresonancia magnética, de preferencia, pues es uno de los estudios preferidos. También está la TAC cardíaca, ¿verdad? Pero igual, supone la cuestión de la radiación y tampoco no se recomienda tanto. Y lo mismo, la gamografía, a menos que hagas un estudio gamográfico de otro tipo de índole, no de perfusión, de estar recibiendo otra situación, como por ejemplo el abordaje de una enfermedad cardioisquémica, o que le esté haciendo, por ejemplo, estudio de perfusión al miocardio, serían las posibilidades de poder evaluar tras este método del ventrículo derecho, pero de manera inicial no se lleva, al igual que el cateterismo cardíaco, no se lleva de primera instancia a ver las presiones y la función del ventrículo derecho tras estos métodos, a menos que estén indicados por otro tipo de indicación o abordaje, como lo que es la cardiopatía isquémica. Obviamente, evaluando la disfunción del ventrículo derecho, estamos obviamente aquí ya con, viendo lo del tamaño.
Estos son los diferentes métodos de estudios que tenemos disponibles, y entre pues más palomitas tenga o mayores crucecitas tenga, es como pues, digamos lo mejor para evaluar tal o dicha situación, como el tamaño de la cavidad, el tamaño del engrosamiento del músculo, la fracción de eyección y las presiones, las diferentes presiones. Y como vemos, casi siempre todo se va a reducir a estos dos puntos, ¿no? Ecocardiografía y cardioresonancia, que son como digamos los elementos más ideales, a menos que hablemos de presiones objetivas, que nos iremos hacia el cateterismo derecho, que es lo que tiene mayor, digamos, de manera objetiva, mejor determinación de lo que sucede en las presiones del ventrículo derecho. El tamaño del ventrículo derecho, obviamente, en cardiopatías congénitas, evaluar lo que es el tamaño de lo que es izquierdo-derecho, lo que es la válvula pulmonar, la tricúspide, y lo que es como tal las cardiomiopatías en resonancia magnética. Ahí evaluando el tamaño es mucho mejor la resonancia magnética que el ecocardiograma, por las cuestiones de disponibilidad, tamaño, ventana y las limitaciones del esternón sobre el ventrículo derecho. En el grosor de la pared del ventrículo derecho está la resonancia magnética también sobre lo que es la ecocardiografía, sobre todo porque en la ecocardiografía podemos infraestimar muy bien el tamaño, porque nos podemos agarrar las trabéculas. Y ahí de las cuestiones que más se hacen como énfasis al momento de evaluar el ventrículo derecho a través de una insolación de una ventana apical de 4 cámaras es tener bien delimitado, no medir las trabéculas, sino medir desde la base, porque nos podemos estar midiendo las trabéculas y puede acortarse o infraestimar el volumen o el tamaño también o el grosor del ventrículo derecho. La contractilidad, pues obviamente evaluada, ¿verdad?, a través de la fracción de eyección del ventrículo derecho, la deformación de la pared, la deformación también lo que es del anillo tricuspidio, el incursionamiento del anillo tricuspidio y la velocidad de este mismo, hablando como datos indirectos de función sistólica, ¿no? Que también la resonancia magnética sobre la ecocardiografía estaría mucho mejor en ese sentido. Presiones, el cateterismo, pues obviamente aquí nos va a ayudar mucho mejor. El ecocardiograma nos mide los gradientes mucho mejor en ese sentido. Bueno, no porque el cateterismo, pero también el ecocardiograma mide los gradientes y las válvulas, obviamente ecocardiograma, resonancia magnética y cateterismo también nos puede ayudar mucho con la situación valvular. En lo que es ecocardiografía, pues tenemos las dimensiones mínimas o los parámetros mínimos que tenemos que determinar. Diámetro basal, obviamente en la fase telediastólica de lo que es el ventrículo derecho menor a 4.1, se prefiere las determinaciones de volumen por 3D. No todos los dispositivos actualmente tienen esa función de poder hacer la estructura del ventrículo derecho en tercera dimensión, solamente dispositivos más avanzados, que es en cuanto a ecocardiografía lo que más se recomienda del volumen, no tanto la área. El área sí nos puede dar una margen y lo toman como todavía parámetro válido, menos de 4.1. De preferencia te solicitan mejor y si se puede estimar el ventrículo derecho, el volumen en tercera dimensión del ventrículo derecho. Como vimos, si no se toman bien los cortes y las terminaciones de trabéculas y sobre todo con la anatomía que está toda modificada en el ventrículo derecho, pueden hacerse infraestimaciones. Y bueno, también la función sistólica, que está más determinada por la fracción de eyección, que también ojalá se puede hacer mejor por la terminación en tercera dimensión, pero si no tenemos parámetros que se puede correlacionar con la fracción de la función sistólica, como lo que es el TAPSE o la velocidad del anillo tricuspidio, la fracción de acortamiento, que son otras estimaciones que se pueden sacar a nivel de la función sistólica que nos pueden dar una idea, ¿no? Y función diastólica, lo que tiene que ver con presiones de aurícula derecha por vena cava, ¿verdad? Diámetro de vena cava, y la presión sistólica de arteria pulmonar por eco, el tracto de salida del ventrículo. Y bueno, tenemos aquí las características estructurales del ventrículo derecho, ¿verdad? Otras características, y analizar a través de un electrocardiograma arriba y las presiones por medio de Doppler tisular. Eso es para que hagas el índice de rendimiento ventricular. No puede ser derecho o izquierdo. Y ahí creo que tengo como correlacionas un poquito la onda E con la onda A con el electrocardiograma. Si ves la P, corresponde con la onda E, la onda A corresponde con el QRS,
El espacio que se encuentra en medio se supone que es en donde, bueno, lo que está justo en medio, lo que dice EP, es justamente donde tienes la contracción ventricular, en este caso del ventrículo derecho. El espacio que se encuentra antes y que se encuentra después son los tiempos de contracción isovolumétrica y relajación isovolumétrica. Haces, bueno, sumas ambos y los divides entre el tiempo de contracción y eso te debe dar un índice. Dependiendo de cómo esté ese índice, te dice si la función ventricular es buena o mala. Aquí valora dos puntos, tanto sístole como diástole, y lo que valora más aquí es el índice del tiempo de contracción isovolumétrica. Se supone que el ventrículo derecho no tiene que pasar tanto tiempo en lo que es contracción isovolumétrica, no en estado isovolumétrico, sino en el periodo de la eyección del volumen. Si se altera esta, pues estaríamos dando cuenta de una manera de un rendimiento miocárdico global deteriorado. Por aquí tenía otras, ¿cómo se llama? Animaciones pues que se vienen, pero creo que no las da aquí con la forma en la que se está proyectando. Pero bueno, prácticamente de todas las variaciones lo importante es determinar estructura, función sistólica y diastólica mínimo con los elementos que anteriormente se hablaron. Sobre todo lo que es la resonancia magnética cardiovascular, ¿verdad? Se podría llegar a estimar cuando el ecocardiograma no es suficiente. Se requiere una evaluación precisa y reproducible de la función y la caracterización de los tejidos. La cardiopatía isquémica, congénita y miocardiopatías. Es como a dónde acudiríamos si el ecocardiograma no nos da datos. La TAC cardíaca multidetector, anteriormente pues era de corte a corte, de cada movimiento de la mesa era corte a corte, ahorita se cuenta con tomógrafos de más de 64 multidetectores, incluso hasta más, lo cual pues facilita también los cortes del multidetector, incluso hasta para hacer estimaciones globales del volumen sistólico. Un poco complicado, pero sí se hacen corte, y dependiendo del tipo de corte van sumando ahí el volumen y la función sistólica global del ventrículo derecho. Movimiento global de la pared, excelente correlación con la ecocardiografía. El problema aquí es la radiación, la baja resolución temporal y la relación del bajo contraste, sobre todo lo mismo que el ecocardio, ¿no? Al momento de distinguir bien hasta dónde está el tejido trabeculado del miocardio como tal. El SPEC, o lo que es la gamografía, ¿verdad? Por medio del ventrículo. Es un marcador radiactivo de los eritrocitos, una cama de rayos gamma para capturar las imágenes y obviamente evaluar detallada y precisa la fracción de eyección del ventrículo derecho. Y bueno, aquí también las limitaciones: baja resolución temporal y exposición a la radiación. Y obviamente el cateterismo cardíaco pues es el estándar de referencia para la evaluación hemodinámica de la corazón derecho. Evaluar la presión intracardíaca, arteria pulmonar, capilar pulmonar y aórtica, y evaluar el gasto cardíaco, la fracción y la fracción de cortocircuito. Hay presiones directas y indirectas. Y obviamente hablando de lo que es la hemodinámica y a través del ventrículo, lo que es el cateterismo, pues nos vamos a encontrar bastante, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de cateterismo derecho, pues hay que evaluar más que nada las ondas y obviamente las presiones, y normalmente pues se requiere mucho lo que es la calibración, hacer también dejarlo en cero, pues prácticamente, y hacer las calibraciones adecuadas. Al momento de avanzar el catéter, pues nos puede dar diferentes ondas dependiendo de la cavidad en la que nos encontremos. De manera normal podemos encontrar una presión en la aurícula derecha de 0 a 7 milímetros de mercurio, ¿verdad? Y vamos a encontrar diferentes ondas. Aproximadamente, pues aquí está la onda A, que es de la contracción de la aurícula, la C, que es como el cierre de la válvula tricúspide, la X es prácticamente la relajación de la aurícula, lo cual nos da la diástole, y es por eso que también la caída de presión se nos da ese momento. Y bueno, obviamente aquí en la B nos viene lo que es el llenado pasivo de la aurícula derecha, lo cual pues también tras el llenado pasivo se ve en el punto del catéter un aumento de presión, y al final se nos da lo que es el vaciamiento de la aurícula derecha, que hay que considerar pues que la primera fase de la contracción, o sea del llenado del ventrículo derecho no con la capacidad contráctil de la aurícula derecha, se hace por vaciamiento prácticamente, y el CCI el bajo de la presión, ¿no? Para iniciar otro nuevo ciclo. Entonces ahí prácticamente tenemos la contracción auricular, el cierre de la válvula, de la tricúspide, porque va a empezar lo que es la sístole ventricular. Aquí se hace la sístole ventricular, pero también se hace la diástole de la aurícula derecha, es por eso que se relaja.
para no confundirnos, porque a lo mejor podríamos pensar que en la contracción ventricular aumenta la presión, pero en una función bien de la válvula tricúspide no tiene por qué pasar ese gradiente de presión hacia arriba. Al contrario, mientras se da la fase de contracción ventricular, existe la diástole de la aurícula, de la aurícula derecha, lo cual nos permite prácticamente en la diástole iniciar el llenado pasivo, que si hay aumento de presión tras el llenado pasivo, pero el momento que se abre la válvula, ¿verdad? Y se hace el vaciamiento atrial, baja otra vez la presión, y son las diferentes ondas que encontramos en la aurícula derecha, ¿no? Eso es lo normal, pero cuando comenzamos a tener presiones en milímetros de mercurio mayor a 7, podemos encontrar con patologías como enfermedades del ventrículo derecho, infarto del ventrículo derecho, y una miocardiopatía, hipertensión pulmonar, estenosis pulmonar, derivaciones de la izquierda a derecha, enfermedades de la válvula tricúspide, taponamiento cardíaco, enfermedad pericárdica constrictiva, miocardiopatía restrictivas, insuficiencia cardíaca sistólica, ventrículo izquierdo, hipervolemia. ¿Cuándo tenemos estos parámetros? Y ahorita que comentamos estas enfermedades del ventrículo derecho, muchas veces anatómicamente no se ve tras una apical de 4 cámaras disfunciones en la movilidad del ventrículo derecho, pero que si hacemos una determinación de un TAPSE y lo vemos disminuido, muchas veces han identificado y se han correlacionado infartos que están dentro del ventrículo derecho por la fracción por la incursión del anillo tricuspidio, que no se veían de manera cualitativa en la visión a través de ecocardiografía, pero que salían con infartos del ventrículo derecho, trazando únicamente con la correlación del TAPSE. Igual aquí puede pasar lo mismo, o sea, vamos a encontrar presiones aumentadas en estas condiciones. Por ejemplo, en la pericarditis constrictiva vamos a encontrarlos este signo de la raíz cuadrada, tanto lo que sucede en lo que es la aurícula derecha y en el ventrículo derecho, con una caída abrupta de la que es en el vaciamiento de la aurícula, ¿verdad? Y un punto de meseta aquí, antes de lo que es la contracción auricular, como que se emparejan los dos, tanto aurícula como ventrículo se emparejan por la situación contráctil, taponamiento cardíaco, miocardiopatía restrictiva, enfermedad pericárdica constrictiva. Es clásicamente lo que mismo que sucede en la aurícula derecha a lo que sucede en el ventrículo izquierdo, es prácticamente y clásicamente igual la presión diastólica al final del ventrículo derecho y la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar. No sale, ¿verdad, la imagen? Bueno. Entonces tiene que ver con que no reproducen las animaciones. Bueno, tenía otra donde está el ventrículo derecho, que prácticamente son la sístole del ventrículo derecho, la diástole, la relajación, ¿verdad? Y antes de iniciar el siguiente ciclo de la diástole, en la parte, la muesca, antes de iniciar la sístole, pues se encontraba ahí lo que es la presión telediastólica del ventrículo derecho. ¿Verdad que en patologías, por ejemplo, como disección auriculoventricular, que nos generan un impulso contra la válvula o contra la aurícula derecha, nos generan aumento de las ondas A cañón, pero creo que no salen aquí con las animaciones. Y bueno, está por último lo que es la arteria pulmonar, que también las mismas tipos de ondas, ¿no? La A, que es la contracción auricular, el llenado pasivo del llenado de la aurícula, B, lo que es el llenado pasivo, perdón, la X, que es la diástole atrial, y la Y, que es el vaciamiento. Y que pues prácticamente, como digamos, casi siempre vamos a terminar lo que es difusión o falla ventrículo, más que nada hasta la ecocardiografía. Ya si tenemos algún tipo de problema sería llevarlos a otros estudios más avanzados de una evaluación adicional, y pues es prácticamente lo que es resonancia, TAC o cateterismo. Y casi siempre no se indica, menos que sea muy necesario llevarlo a evaluación de las presiones de manera invasiva. El manejo de la insuficiencia cardíaca del ventrículo derecho, obviamente, pues están las medidas generales, ¿no? Que te dicen de restricción del sodio, mediciones diarias de peso y uso juicioso de los diuréticos, actividad física agravada, apego al régimen de tratamiento, evitar uso de AINES, bloqueo de los canales de calcio no hidropirídicos y atender las causas de la descompensación, que prácticamente es más en nuestra área de terapia intensiva enfocada a esta parte, ¿no? Ya como tal la descompensación y el soporte que vamos a darle. Sobre todo hay descompensaciones propias que vienen de infecciones, anemia, hipoxemia, hipercapnia, arritmias, isquemia, embolismo, apnea de sueño y vivir en una gran altitud.
Los objetivos de la gestión es prácticamente con mira en el origen y el entorno en el que se produce. Es donde tenemos que enfocarnos en tratar de identificar la causa de la descompensación, porque pues, se tiene que tratar la causa, más que dar el soporte hemodinámico, modificar las variables fisiológicas para mantener el gasto adecuado, darle soporte con dispositivos de asistencia ventricular, un ventrículo derecho que vamos a hacer posteriores, no se puede quedar toda la vida con un dispositivo conectado, pues. Y obviamente analizar qué es lo que está sucediendo, nos está afectando en la precarga, postcarga, en la contractilidad, en las arritmias, en arritmias, bloqueos o en la interferencia ventricular. La evidencia que guía el manejo de la falla aislada del ventrículo derecho no está tan bien establecida como la evidencia que hay en el manejo de la insuficiencia cardíaca crónica resultante de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. No se había explorado todavía mucho, prácticamente gran de lo que te faltan, ¿no? me faltan pues lo que es el manejo, prácticamente como unas 10 de manejo. Yo creo que lo vemos mañana, ¿no? Sí, porque sí faltan algunas, sobre todo lo que es manejo. Hay que procurar hacer síntesis del tema que te tocó exponer y limitarse al tiempo asignado, porque luego nos vamos a ir atrasando. Pues. O le vas a quitar tiempo al ponente de mañana, pues vas a agarrar tus rato de tus días diapositivas y vas a quitar rato a quien le toca exponer. Son exposiciones de 50 minutos para que queden 10 minutos más o menos para comentar.